Hola chicos, buenos días. Venga, mucha fuerza que ya es el último punto de la óptica geométrica, ¿de acuerdo? Importante, en este punto vamos a estudiar los instrumentos ópticos. Es una parte un poquito de teoría. Acordaos que en la EBAU podrían consultaros de manera muy al final de un problema que describierais de manera muy sencilla y muy sintetizada, insisto, no es sintetizada, cualquiera de estos cuatro instrumentos. Con lo cual nosotros vamos a hacer un resumen muy sencillo con las principales características de cada uno de ellos. Vamos a estudiar en primer lugar la lupa, en segundo lugar la cámara fotográfica, en tercer lugar el microscopio y por último el telescopio. ¿Y cuáles son las características más esenciales de las que uno podría hablar de cada uno de ellos? Mirad, os lo he resumido un poquito aquí. Hablaríamos un poquito para qué tipo de objetos se utiliza ese instrumento óptico. Objetos cercanos, objetos lejanos, ¿vale? En segundo lugar, podríamos comentar el número de lentes que tiene sobre ese dispositivo y qué tipo de lentes tiene, si son lentes convergentes o lentes divergentes, ¿de acuerdo? En tercer lugar, yo siempre hablaría un poco del tipo de imagen que se obtiene. Si es una imagen virtual o más grande, una imagen más pequeña, si es una imagen real, por ejemplo, como el caso de la cámara fotográfica. Acordaros que las cámaras fotográficas tienen que registrar la imagen en algún tipo de superficie. En este dispositivo la imagen siempre va a ser real, ¿vale? Y por último, en el caso del telescopio en concreto, se podría hablar del principio físico en el que se basan los distintos tipos de telescopios. Si os parece, vamos a una pequeña presentación donde os comento un poco estas características más o menos ordenadas para cada uno de los instrumentos, de forma que os quede claro. Venga, venid conmigo y lo vemos. Instrumentos ópticos. Dentro de los instrumentos ópticos vamos a estudiar cuatro tipos de instrumentos. En primer lugar, la lupa. En segundo lugar, la cámara fotográfica y sus partes más importantes. En tercer lugar, el microscopio. Y por último, el telescopio, del cual hay tres tipos que estudiaremos en función del principio óptico que utiliza cada uno. Empezamos con la lupa. La lupa o microscopio simple se utiliza para observar objetos que se encuentran muy cercanos. La lupa básicamente consiste en una lente convergente o biconvexa. Todos de pequeños pues hemos jugado en algún momento con la lupa y sabemos que el tipo de lente que tiene es siempre más gruesa en el centro que en el perímetro de la lupa. Eso es una lente convergente o biconvexa. El uso normal que se va a dar a la lupa es el de ver objetos amplificados que se encuentran, o ver objetos cercanos más grandes, ¿no? Para ello, el objeto observado se tiene que situar siempre entre el foco y la lente de cada lupa. Conoceremos cuál es su distancia focal y con esa distancia tendremos que colocar un objeto a menor distancia que esa distancia focal para poder verlo amplificado. La imagen que se nos va a formar de esta manera va a ser una imagen todo el rato virtual y una imagen derecha del objeto. Por supuesto, será una imagen más grande. El diagrama que refleja el funcionamiento de una lupa es básicamente un diagrama de rayos de una lente convergente, en la cual hemos situado el objeto real entre el foco y la lente, de manera que la imagen que se va a formar del objeto real va a ser una imagen derecha, más grande que el objeto real, que es lo que nos interesa, y virtual. Y por último destacar que la lente de la lupa se tiene que situar siempre prácticamente pegada al ojo. El ojo se encontrará en el lado derecho de la lente, de la lupa, y tiene que estar muy pegado al cristal de la lupa, muy cercano. En segundo lugar vamos a estudiar la cámara fotográfica. En la cámara fotográfica distinguimos fundamentalmente cuatro partes. La primera de ellas es el objetivo. El objetivo es un conjunto de lentes, ¿de acuerdo?, que nos ayudan a enfocar la imagen. En segundo lugar tendríamos el diafragma. El diafragma se encuentra a continuación del objetivo y lo que nos vale es para regular, para determinar, para controlar la cantidad de luz que se está recolectando. El diafragma funcionaría un poquito como el ojo de los gatos. Los gatos por la noche tienen la pupila muy dilatada para captar más luz y para ver mejor en la oscuridad, mientras que de día lo que tienen es la pupila muy estrechita para que entre poca luz. A continuación hablaríamos del obturador. El obturador es un dispositivo que determina durante cuánto tiempo estamos recolectando esa luz y vale sobre todo para fotografiar objetos que se encuentren moviéndose a gran velocidad. Si nosotros abrimos el obturador y pasa un coche a gran velocidad, obtendremos una imagen borrosa del mismo, mientras que si el obturador es capaz de abrir y cerrarse en muy poquito tiempo, estaremos captando una imagen mucho más nítida de un objeto en movimiento. Y por último tenemos el sensor. El sensor es una parte fundamental en la cámara ya que es donde se registra la luz. En el caso de las cámaras digitales sería una matriz LCD
como lo que se encuentra aquí, ¿de acuerdo? En el caso de una cámara analógica, pues sería el típico carrete de fotografía, ¿de acuerdo? Bien. A continuación vamos a estudiar el microscopio compuesto. El microscopio compuesto está constituido por dos lentes convergentes, dos lentes biconvexas. La imagen que va a formar el microscopio va a ser siempre una imagen virtual, invertida y muy amplificada. Vamos a ver el objeto real mucho más grande de lo que es en realidad. Bien, en este diagrama de aquí vemos un poquito cómo funciona el microscopio. Hay dos lentes. La lente que está más cerca al objeto real se denomina objetivo, la lente que está más cerca del ojo se denomina ocular. Fijaros que la lente inicial lo que hace es que de un objeto real obtiene una imagen invertida, ¿vale? Una imagen invertida y un poquito más grande, con lo cual ya se está amplificando un poquito el objeto, y esta segunda lente, de acuerdo, lo que va a obtener es una imagen virtual y mucho más grande, de manera que al final la amplificación con respecto al objeto original es bastante elevada. La clave es que la primera lente, el objeto se va a situar a una distancia mayor que la distancia focal, de manera que la imagen que se obtiene es real e invertida, y en la segunda lente, el ocular, se va a situar con respecto a esa imagen a una distancia menor que la distancia focal, de manera que vamos a tener una imagen virtual y más grande. Destacar, bueno, lo que hemos comentado, la primera lente se llama objetivo, la segunda se llama ocular, la imagen que se forma de la primera lente se sitúa entre el foco de la segunda lente y la segunda lente, formándose esa imagen virtual y muy amplificada. Y por último tenemos el telescopio, que nos vale para observar objetos muy lejanos. Existen distintas estructuras de telescopio, según el principio óptico por el cual funcionan. Tenemos telescopios que funcionan basados en refracción, llamados telescopios refractores. Tenemos telescopios que funcionan en base a la reflexión, denominados telescopios reflectores o newtonianos. Y tenemos telescopios que combinan las dos cosas, la reflexión y la refracción. Se llaman telescopios catadiópticos o telescopios Schmidt-Cassegrain. Bien, los telescopios refractores funcionan únicamente por la refracción. En este tipo de telescopios únicamente hay que conocer, en vuestro caso, algo muy sencillo, y es que la confluencia de los rayos de luz únicamente se obtiene por refracción de una lente. Estos serían un poquito los telescopios más sencillos, ¿vale? A continuación, los telescopios reflectores son telescopios que utilizan dentro de su estructura espejos. Utilizan espejos, ¿ok? De esta manera, digamos que la imagen que yo estoy viendo se está obteniendo únicamente por reflexión entre un espejo primario y un espejo secundario. ¿Por qué se utilizan espejos? Porque acordaros que en las lentes que están hechas de vidrio, las distintas longitudes de onda de la luz, los distintos colores de la luz, atraviesan la lente a una distinta velocidad, con una distinta dirección, con lo cual la imagen se distorsiona un poco. De ahí que los telescopios reflectores, al utilizar espejos, esto no ocurre. Son unos telescopios un poquito más complejos, un poquito más caros. Y por último, los telescopios catadiópticos, que utilizan las dos funcionalidades. Utilizan por un lado la refracción, los dos principios ópticos, y el principio de reflexión. Incorporan lentes e incorporan espejos. En el diagrama que veis aquí, digamos que la luz atraviesa directamente, alcanza dos espejos cóncavos que enfocan la luz en un espejo convexo, y finalmente este espejo convexo enfoca la luz en un conjunto de lentes en el cual está constituido el ocular.